Bueno, vamos a continuar con una muy buena noticia, o por lo menos así a nosotros nos lo ha parecido, nos ha llenado de ilusión y nos ha encantado leerlo, ¿no? Porque es verdad que los tiempos administrativos siempre se nos hacen muy largos, incluso se nos hacen desesperantes, pero es que son así. Y cuando vemos que los proyectos van saliendo y vamos teniendo buenas noticias, oye, pues a todos nos llena de nuevo otra vez de ilusión la del inicio del proyecto. Hablamos del Trapiche del Prado, que sé que hay mucha gente en Marbella preocupada por el Trapiche del Prado, qué va a pasar, qué pasa, que no se está haciendo nada, aquello se va a caer. Esto lo escuchamos, lo leemos muchas veces también a través de redes sociales. Bueno, pues hace tan solo unos días leíamos que ya se ponía en marcha esa rehabilitación. Entre comillas, como titular periodístico está bien, como realidad habrá que, bueno, pues seguir los procesos, pero sí que los tiempos empiezan a funcionar con algo un poquito más palpable. Está con nosotros hoy Carmen Díaz. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Es verdad que, como decía, se nos hacen desesperantes muchas veces los procesos administrativos, y yo he escuchado ya en estos últimos meses que la gente empezó a decir, bueno, es que el Trapiche del Prado ahí está, que no se hace nada, que eso se va a caer. Y hace unos días leíamos que, bueno, parece que se pone en marcha la maquinaria, ¿no? Sí, ahora entramos en un proceso donde pronto se van a ver ya los resultados de una forma evidente, porque se va a ver una actuación directa que lleva a la rehabilitación definitiva de ese Trapiche del Prado, que todos hemos visto cómo iba cayendo en la ruina y parecía que no se hacía nada, ¿no? Bueno, en el Trapiche del Prado empezamos a actuar en otoño del 17, encargando inicialmente un proyecto de consolidación del edificio, de protección, porque estaba en un estado ruinoso, ¿no? Y también no solo de consolidación del edificio, sino también de protección, poniéndole un vallado perimetral, en fin. Eso se encargó el proyecto. Es que no se podía hacer otra cosa para poder entrar a hacer un informe diagnóstico, que es previo a lo que acaba de salir ahora, que es el anteproyecto para la rehabilitación. Tú tienes que tener un informe diagnóstico para saber qué es lo que hay que hacer para rehabilitar el edificio. Y no se podía hacer el informe de rehabilitación directamente, encargarlo, porque previamente había que consolidar el edificio para que se pudiera entrar a trabajar, a investigar. Así que hicimos... Porque no era seguro que nadie entrara allí y se pudiera derrumbar alguna parte, ¿no? Y por el propio edificio, claro, también, ¿no? Si quieres salvar al edificio hay que consolidar partes del edificio. Entonces, bueno, entramos a gobernar en septiembre de finales de agosto del 17, se encargó el proyecto básico y de ejecución de todo lo necesario para poder luego actuar y hacer el informe diagnóstico. El proyecto lo enviamos, ese proyecto, a la Junta de Andalucía en enero del 18. En febrero nos contestaron que además de ejecutar o antes de ejecutar ese proyecto teníamos que cubrir todas las excavaciones arqueológicas que habíamos hecho en el año 2009. Bueno, entonces empezó a trabajar en las excavaciones, luego en la ejecución de ese proyecto. Una vez finalizado ese proyecto, que ya, bueno, que se limpió toda la vegetación, se taló un árbol que estaba dañando uno de los muros. Las imágenes que tenemos, por cierto, que son antiguas. Sí. Lo digo porque no está así ahora mismo. Son unas imágenes que tenemos muy bonitas, pero que ya tienen sus años. Sí, se consolidaron los dos muros del Trapiche que corrían peligro, se construyó todo el muro perimetral para protegerlo. Y bueno, una vez ya hecho esto, se encargó el informe diagnóstico. Ese informe, y se encargó todo al mismo arquitecto, a Rafael Pozo García Vaquero, que es un experto en este tipo de edificios históricos. Y con el informe de diagnóstico, una vez que se terminó, bueno, pues ese informe se envió también a la Junta de Andalucía, porque de ese informe marca las líneas de trabajo y en medio tuvimos, después del informe, varias reuniones con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para ver, bueno, cuáles iban a ser las líneas de rehabilitación del edificio. Y ya la Junta de Andalucía envió un informe en mayo, junio de este año 2020, diciendo bueno, cuáles debían ser las líneas que tendrían que dirigir la rehabilitación del Trapiche del Prado. Una vez ya teniendo esto, ha podido redactarse ya el pliego para licitar un anteproyecto. Ese anteproyecto, una vez que se ha entregado, se enviará de nuevo
a la Junta de Andalucía para que dé el visto bueno y servirá, una vez dado el visto bueno, para ya el proyecto definitivo de rehabilitación del Trapiche del Prado. Ahora mismo lo que se está preparando es ese anteproyecto. Exactamente. Bueno, lo que ha salido a licitación. La licitación es el anteproyecto. La elaboración del anteproyecto. Es decir, que quien se va a encargar de hacer ese Eso anteproyecto. es, eso También en la información que salía en prensa estos días se hablaba de la residencia. Bueno, no va a estar la residencia dentro del edificio histórico. No. Lo digo porque incluso el texto leyéndolo no ha sido muy claro. No. Hay un proyecto doble, podemos decir, en este espacio, que está lo que es la rehabilitación histórica y el aprovechamiento cultural del edificio histórico del Trapiche, y la parcela se va a hacer también una residencia de mayores, ¿no? Eso es, pero claro, son dos proyectos que tienen que ir juntos. Claro. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que respetar el otro. Evidentemente es fundamental la rehabilitación adecuada del Trapiche del Prado, porque es el edificio que hay que proteger y que hay que rehabilitar, pues siguiendo unas normas de patrimonio histórico y hacerlo adecuadamente, y que por supuesto va a tener una finalidad cultural, tendrá que ser un centro de interpretación del Trapiche. Ahí llevaremos, porque también cuando nos pusimos a trabajar en el Trapiche, también hicimos el encargo de que se digitalizara toda la documentación histórica que hay en el Archivo Histórico de Granada sobre el Trapiche del Prado. Está aquí ya desde hace pues año y pico, 2 años, ya no me acuerdo, está en el Archivo Histórico. Evidentemente todo eso queremos que esté en el Trapiche del Prado y que sea un centro un poco de interpretación de toda la economía preindustrial, de los edificios de economía preindustrial que hay en la zona, y de los 3 trapiches de azúcar, que sin duda el más completo es este Trapiche, aunque posteriormente fue también un centro donde se elaboró vino, en fin, que perdió un poco su destino original, ¿no? El edificio histórico es primordial y la residencia de mayores va allí, porque además eso era una parcela privada, el edificio era de propiedad privada, y se cedió al ayuntamiento para que se hiciera una residencia de mayores, por lo tanto tiene que hacerse ahí. Pero claro, la residencia de mayores, que esto ya se ha hablado todo en distintas reuniones con la Junta, tiene que ir sin contaminar en ningún sentido al edificio histórico, ¿vale? Entonces, claro que tienen que ir un trabajo que tiene que ir conjunto, pero al mismo tiempo por separado. De hecho, los anteproyectos, lógicamente el del Trapiche irá, pues tendrá que ser especialistas en rehabilitación de patrimonio, y la residencia de mayores, bueno, pues es un edificio moderno, pero que está totalmente condicionado su planta, su estructura, su altura, la situación dentro de la parcela, a el edificio histórico. Sí, que al final el conjunto quede todo integrado, aunque haya 2 edificios diferentes con un uso final distinto. Exactamente. Se barajan fechas como 2023, leía yo en prensa, más o menos, siendo positivos. Sí, ojalá. Bueno, lo importante es que esto ya nos separa. Quiero decir que hemos llegado al punto en que ya, además hay ya presupuesto, en fin, que ha parecido muy largo. En realidad empezamos, como digo, en otoño del 17, evidentemente han pasado 3 años, se hace muy largo, pero ahora ya estamos en un punto de avance real, ¿no? Antes era más estudios, porque ha habido que hacer muchos estudios también, de paramentos, fotogramétricos, en fin, pero ahora ya lo tenemos todo, ahora ya es avanzar para su rehabilitación propiamente. Tendremos ya la sensación ahora de que va a ir avanzando un poco más rápido, ¿no? Claro. Bueno, se supone que ha salido ya la licitación, que en este año tendremos el anteproyecto, que el anteproyecto, una vez visto por la Junta de Andalucía, que esperemos que, puesto que se ha hecho siguiendo sus instrucciones y la ficha diagnóstica, pues que vaya todo rápido. Y bueno, una vez que esté eso, es ya sacar el proyecto definitivo y la obra. Entonces, bueno, pues a ver si en el 21 puede estar todo, y veremos ya avanzar. Buen entendimiento con la Junta de Andalucía, que Muy son bien. quienes pueden frenar y pueden ralentizar esto. Sí, en principio no, ¿no? Sí, se ha hecho desde el primer momento todo siempre de la mano, ¿no? Y la verdad es que han respondido siempre con muchísima rapidez. Ha habido muchas reuniones para perfilar y para ver cómo era la mejor manera de sacar esto a una licitación pública, porque por el volumen económico hay que hacerlo por una licitación pública, no se lo puedes encargar. Pues es que estos arquitectos son especialistas y yo creo que va... No, tiene que salir a licitación pública. Por eso hemos seguido todo este
recorrido que es el que ellos nos han ido indicando. Han respondido con mucha agilidad a todo y entendemos que cuando tengamos el anteproyecto se estudiará también con rapidez por parte de la Junta de Andalucía y por tanto se podrá pasar al paso siguiente, al del proyecto y obra, también de forma inmediata. ¿La financiación del proyecto será con fondos municipales? Hay una parte que es con fondos municipales y otra pequeña parte que con fondos EDUSI, con fondos europeos. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? Vemos que va avanzando y esto, como decíamos, nos ilusiona porque es verdad que es un proyecto Precioso, magnífico, muy precioso. bonito y que para la ciudad bueno, pues va a ser que la gente recuerde un edificio, otro trapiche, no otro edificio importante que fue el trapiche de Guadaiza, cómo estaba y cómo está, ¿no? Yo creo que una vez que un edificio se rehabilita con el rigor y la belleza que se hizo en el trapiche de Guadaiza, y esperemos que así sea también en el trapiche del Prado, yo creo que a todos se nos olvidará en cuanto lo veamos todo lo que ha pasado el edificio y lo que Marbella, bueno, pues ha sufrido por ver un edificio histórico que parecía que iba a caer en la ruina, ¿no? Ojalá que llegue prontito, lo tendremos en no demasiado tiempo, habrá que tener paciencia. Carmen, gracias por venir, gracias por compartir un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer como siempre. Vamos a continuar, ya que estábamos en derroteros culturales, estuvimos el otro día disfrutando del espectáculo La luna en un cazo. Muy especial además la puesta en escena, mirad.
Pues encaja perfectamente este espectáculo infantil que estuvimos disfrutando el otro día, encaja perfectamente con pues el ámbito en el que nos vamos a mover hoy en nuestro espacio con los amigos de Avatar Psicólogos. Ya sabéis que dentro del equipo de Avatar pues hay muchos profesionales de diferentes áreas que pues atajan los problemas que van encontrándose pues con diferentes disciplinas. Hoy hablamos de la logopedia y precisamente nos vamos a centrar en los peques. Hoy está con nosotros Raquel. Raquel, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Nos encontramos de nuevo para hablar, en este caso, de los pequeños, que lógicamente muchos de los problemas que tratas y que te encuentras tienen que ver con esa edad primera, con la infancia, incluso problemas que tienes que tratar después se tendrían que haber tratado, ¿no?, en una edad más temprana. Hoy, de hecho, vamos a hablar de los problemas que puede haber en el aprendizaje, ¿no?, en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje, que es, pues quizá el origen de todo lo que luego tendrías que tratar, ¿no? Sí, la verdad que cuando hay un retraso evolutivo en el área del lenguaje, sí se ve reflejado en todos los ámbitos de la vida posterior, ¿no? Entonces, es bueno que los papás sepan cuándo hay que empezar a tratar y también los ítems que tienen que tener sus hijos y dependiendo a qué edad. Porque, por ejemplo, un niño con 2 años, que ya puede entrar a los 2 años diciéndonos unas 50 palabras, más o menos, que eso es el vocabulario inmediato que solemos tener. Hay niños que no lo tienen. Y bueno, la gente ya lo dejará, su padre habló muy tarde, o el abuelo o el tío, o sea, se apoyan en eso. No, eso no es normal, ¿vale? Entonces... Claro, eso es importante porque es verdad que ahí quien va a detectarlo son los padres, y son los padres los primeros que, pues es entendible, ¿no? O buscan pues excusas, o esto ya ocurrirá, es que va a ser un poco más tardío, pero cuando hable, lo habla todo de golpe, claro. 20 cosas que escuchamos que, claro, no sabemos al final, sobre todo los padres primerizos, si son verdad, si no. Hay muchos tópicos en todo esto también. Sí, la verdad que sí, pero nosotros nos tenemos que apegar siempre a lo que es dentro de la normalidad. Y esto los pediatras igual son los que tienen que derivar, porque son los que hacen los exámenes de rutina a los peques y ellos son los primeros en dar la voz de alarma si no la dan los papás, ¿no? Porque uno como padre y como madre... o sea, tiendes a comparar a tu hijo con otros niños. O mi hijo lo hace mejor, o lo hace peor, o está igual. Y no hay que ser muy especialista para darse cuenta de eso, ¿vale? Entonces, siempre una atención temprana nos va a ayudar a poder resolver problemas que al principio se puede resolver de forma muy facilita, ¿vale? Que si lo dejamos después en el tiempo, igualmente se pueden resolver, pero ya es más tedioso. Esto no son tonterías. Que en esas primeras etapas donde tiene que empezar pues, a hablar, a expresarse, a comunicarse, si va con un poquito de retraso, quizá podemos pensar, pues saldrá adelante, no hay problema, esto, voy a meterme ahora en médicos, en historias. Claro, luego esto se puede complicar mucho más. Es decir, ese pequeño retraso que puede haber, luego puede derivar en otros problemas futuros. Claro que sí. Mira, normalmente suelen ser niños que entienden mucho más de lo que pueden expresar, pero si hay un problema de trasfondo también de comprensión, porque si no hay un lenguaje bien asentado, la comprensión se va a ver afectada. Como digo, no al mismo nivel que la expresión, pero sí también se suele ver afectada. Y volvemos a lo de siempre. En el colegio es la reina ya de todas las alarmas, porque claro, llegan al colegio o a la guardia y las profesoras no son adivinas, necesitan ya un niño que pueda comunicarse con ellas, con sus iguales sobre todo. Entonces, eso ya le está creando una barrera al propio niño, ¿vale? Y no es justo. Claro, porque siempre, si esto no lo atajamos en esa primera etapa, va a ir siempre un poquito desfasado con relación al ritmo que pueda llevar la clase. Claro, claro. Mira, ahora que dices de lo que es el desfase, por ejemplo, si un niño con 2 años no tiene las 50 primeras palabras,
vamos a poner, tiene 2 o 3. Hay un pequeño desfase, ¿vale? Que puede ser un retraso evolutivo que evolucione el día de mañana sin ningún problema, pero eso no lo sabemos, ¿vale? Entonces, si el niño, evidentemente, pasa el tiempo, va cumpliendo años y lo que es el adelanto evolutivo dentro del lenguaje de ese niño es mucho más tardío o se estanca, el desfase va a ser mayor. O sea, esto es edad y esto es el avance lingüístico. Cuanto más lejano esté el uno del otro, ahí es donde vamos a tener más o menos problemas. Entonces, ¿por qué dejarlo cuando el niño tenga 4 o 5 años que veamos que no le entendemos, que no hace unas frases normales o no hay una comunicación oral efectiva, ¿vale? Se suelen comunicar sobre todo por gestos. Todos sabemos que, Raquel, el ser humano es un superviviente Sí. en esencia, o sea, de todo sale, por suerte, pero claro, con, supongo, ciertos costes, ¿no? Supongo el niño va avanzando, podemos tener, si esto no se ataja, quizá adolescentes, pues en la época de instituto, que no sepan expresarse bien, que a la hora de comunicar algo, ¿no? De hacer, imaginemos, ¿no? Un examen oral, que a la hora de intentar expresarse en un examen, en una redacción, no sea capaz porque sigue manteniendo cierto desfase que tenía desde pequeño. Claro que sí, imagínate, si nosotros entramos en primaria donde ya tenemos que leer y escribir, ¿vale? Y no sabemos expresarnos a nivel oral, ahí ya la tenemos bastante cruda. Y, bueno, con expresión, con tratamiento, etcétera, vamos logrando y vamos llevando esa evolución lingüística a una normalidad, pero igualmente va a ir con un atraso y ese atraso se va a ver reflejado porque cuando nosotros de forma normal deberíamos de estar leyendo y escribiendo, que es a los 6 añitos, eso también se atrasa y por tanto la expresión tanto escrita como oral también se atrasa y ya con 15 o 16 años hay muy pocos chicos que digan voy a leer y voy a escribir porque el cuerpo me lo pide. Y chavales con 15, 16 años que les cuesta coger un libro porque Sí. no es porque no les interesa, es que se les hace cuesta arriba entender lo que está ocurriendo en esa historia que les cuenta el libro y luego no son capaces de expresarse, ¿no? Exacto. Ni de poder comunicar algo con 4, 5, 6 líneas, ¿no? Importante porque muchas veces cuando pensamos en niños y logopeda pensamos únicamente en articular. No es que no pronuncia bien la R, es que tiene problemas Sí. Entonces, ojo que no estamos hablando de eso, estamos hablando de esas 50 palabras que a los 2 años debería manejar para poder comunicarse y vemos que no. Hoy he escuchado yo, no hoy, digo, en estos días he escuchado yo muchas veces lo de, bueno, es que los niños de ahora, Raquel, están sobreestimulados porque como tienen tantos dispositivos, entonces empiezan a hablar mucho más tarde que antes. ¿Esto es verdad? Es que se contradice. Porque esto lo he escuchado yo. Entonces, es que ahora, claro, como tienen tanta información, cuando empiezan es más tarde. No, realmente la sobreestimulación no te da como resultado un retraso del lenguaje, tendría que ser al revés, sino que el ámbito donde ahora se están criando los niños es mucho más complicado. Trabaja papá, trabaja mamá, ya muchas veces para que nos dejen terminar de trabajar y de hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestra fuente laboral, les ponemos la televisión, claro, o sea, la tablet y el teléfono lo manejan que te da algo, pero después, a la hora de hablar, de expresarse, de pedir, de decir, por último, lo que le pasa, ¿vale? Y eso se ve también mucho en adolescentes, o sea, no lo expresan. Y tiene mucho que ver por esta falta de lenguaje. Bueno, siempre los profesionales que trabajan con niños, ya en alguna ocasión en el programa, hablan de ni una pantalla hasta los 2 años por lo menos. Sí. Imagino que esto hoy día se parece como un tópico ya increíble, ¿no? Sí, o sea, increíble. Claro, es que realmente nos estamos perdiendo muchos momentos de compartir con nuestra propia familia, porque, como digo, todo el mundo anda muy ocupado y antes
te comías la comida y no te levantabas del asiento hasta que no te la comas y bueno, ya por último te quedabas esperando a que el niño se lo comiera. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Y me lo tenía que comer y mientras tanto mi madre o mi padre hablándome. Bueno, esos son momentos que se han perdido, porque directamente para que el niño no fastidie, toma, mira dibujos, no hablas, te quedas mirando y comiendo como autómata. Entonces, esos son cositas que tenemos que ir cambiando. Sí, porque vemos que al final es verdad que pueden manejar un dispositivo electrónico a las mil maravillas, pero bueno, pues nos encontramos pequeños que no tienen el desarrollo en el lenguaje que deberían tener en su momento de evolución, pues algo está fallando, ¿no? Son capaces de manejar el teléfono desde que tienen meses, pero a los 2 años no manejan esas 50 palabras que se presupone tienen que utilizar, con lo cual pues, algo no va bien. Claro, es que hay una falta de estimulación, estarán sobreestimulados en otra área. Pero date cuenta que tenemos, claro, tenemos diferentes áreas los seres humanos, pero en el área lingüística, que es la más importante, sobre todo a nivel neurológico, ¿vale? Y a nivel de inteligencia, cognición, etcétera, si no la desarrollamos desde chiquititos y no la estimulamos, le estamos quitando herramientas a nuestros hijos. Y de ahí, bueno, hay profesionales como yo que se crearon en su momento para poder tratar este tipo de cosas. Muchos más casos de los que pensamos, ¿no? Muchísimos. De atraso, ¿no? en el lenguaje, ¿no? De falta de aprendizaje, ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo en el consultorio sí veo mucho niños que tienen fracaso escolar. Nadie se explica por qué, porque el niño es muy espabilado, ¿vale? Según los profesores, la mamá, etcétera, pero después le haces una evaluación y te das cuenta que hay un trasfondo ya dentro del área del lenguaje, porque el lenguaje tiene diferentes áreas también, ¿vale? Ya está la morfológica, la sintáctica, la pragmática, etcétera. Bueno, pues siempre suele coger la semántica y la morfosintáctica, es decir, vocabulario y la estructuración de las frases. Entonces, claro, eso te da problemas en el colegio, ¿vale? Y se ve muchísimo. O sea, no se detectó en su momento el problema del lenguaje, pero después sí se vio, o sea, sí ha habido un problema a nivel educacional en el colegio. Pues fijaos lo importante que es el lenguaje y que el desarrollo, que ya sabéis, bueno, pues todo, ¿no? Va evolucionando conforme avanzan los años. Lo importante es que se haga de manera correcta, que un problema con el lenguaje, pues directamente es muy probable que acarree un fracaso escolar y, bueno, pues luego otros muchos problemas también desde el punto de vista social, porque el que no se sabe comunicar o no entiende bien la comunicación de otros, pues lógicamente va a acarrear otra serie de problemas. Muy interesante, así que no pierdan los padres de vista este tema, sí, que no lo minimicen, que no piensen que no, bueno, pues ya lo aprenderá, claro que aprenderá, pero si tu niño lo aprende con 1 año de diferencia de lo que debería, pues ya hay un lapsus de 1 año. Sí, y realmente, fíjate, lo que hablamos antes de los 2 años, que tienen que entrar con 50 palabras. Pueden aprender de los 2 a los 3 años, ahí lo que es la explosión léxica, que se llama, ¿no? Entonces ellos adquieren tanto vocabulario que pueden llegar a los 3 años con 1250 palabras, por ejemplo, wow, ¿vale? Y ya pueden hacer oraciones, que es cuando dicen las abuelas, no, es que ya hace compañía, ¿vale? Es que no calla. Claro, pero es por eso, porque ya pueden hablar, ya te pueden contar sus cositas, pueden hacer pequeñas narraciones. Si nosotros no le estamos dando la oportunidad en este momento ya crítico del niño, de adquisición tan brutal dentro del lenguaje, el atraso va a ser muchísimo, porque imagínate, de 50 palabras a poder hablar ya, es una diferencia abismal. Pues ya sabéis, ante cualquier duda, ya sabéis que hay buenos profesionales como Raquel que nos pueden ayudar, nos pueden orientar, que nos pueden, bueno, solventar algunos de los problemas que nos puedan surgir. Raquel, gracias. Os he aprendido hoy mucho.
Muchas gracias. Un placer, como siempre. A Raquel y a todo el equipo de Avatar Psicólogos, muchas gracias por ayudarnos a entender todos estos asuntos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.